Comienza tu cambio, un podcast de psicología, bienestar y salud emocional, por Juan Luis Ibáñez. Bienvenida, bienvenido una vez más a Comienza tu cambio, el podcast de psicología que trata de acompañarte y ayudarte especialmente ahora en toda esta situación que nos ha venido con el coronavirus, con todo este confinamiento que hemos pasado o que en algunos lugares del mundo todavía se está atravesando. Ya vamos viendo la luz al parecer, pero aún pueden surgir ciertos miedos y de eso va este podcast, de transformar esos miedos en retos, de intentar reformular esas inseguridades y toda esa incertidumbre y conseguir sacar algo de ello o enfrentarlo de la mejor manera posible. Te decía, este podcast trata de intentar afrontar del mejor modo, tanto a nivel laboral como social como emocional, todos estos problemas que pueden aparecer durante esta incertidumbre que nos está generando el coronavirus. Así que quédate conmigo y te voy a contar cuáles son los principales miedos a día de hoy y también te daré 10 claves para afrontar nuevos retos, como el que tenemos por delante, que no es pequeño. Antes de nada me gustaría mandar un saludo a toda esa gente que escucha Comienza tu cambio desde Latinoamérica y el continente americano en general, en lugares de habla hispana, ya que me lo han hecho saber a través de Instagram y para mí de verdad es un auténtico placer, así que muchas gracias por estar ahí. En términos generales nos vamos adaptando a esta situación. Una frase muy interesante que se atribuye a Charles Darwin, aunque no esté del todo claro que sea suya, dice así: las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, son las que mejor se adaptan al cambio. ¿Te has parado a pensar verdaderamente lo que has cambiado de tu día a día para llegar a la situación que tienes hoy? Pues bien, efectivamente, a nivel mundial hemos hecho, y todavía estamos en ello, un proceso de adaptación a un cambio enorme en nuestro modo de vida. Este proceso no es agradable, de hecho es una situación bastante complicada, como te he comentado en otros podcasts, durante la cual ha fallecido y está falleciendo muchísima gente y por suerte ahora estamos tomando las medidas necesarias para que este virus se transmita lo menos posible. Ha habido países en que se han tomado medidas con mayor prontitud, otros en los que se han tomado medidas con más retraso, pero a fin de cuentas lo estamos enfrentando a nivel mundial. Pero claro, el miedo naturalmente está ahí. Pues bien, para afrontar ese miedo, hablemos de esta emoción, del miedo. Como bien sabemos, y te he hablado de ello en otros podcasts también, el miedo es una emoción básica, natural y necesaria. Los psicólogos decimos que es adaptativa, es decir, al sentir miedo, la persona toma conciencia de lo que puede perder y como consecuencia decide escapar o enfrentar la situación. El miedo nos va a proteger, pone en marcha esa respuesta de lucha o huida. Pero claro, hay momentos en que este miedo se puede volver una carga. ¿Y por qué? Pues porque la respuesta fisiológica del miedo, que se produce por la acción de las amígdalas cerebrales sobre el hipotálamo lateral, va a producir un incremento de la activación del sistema nervioso simpático. Tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, para que nos entendamos. El simpático es el de estar nerviosos, el de activarnos, y el parasimpático el de todo lo contrario, el de relajarnos, el de estar en calma. Pues bien, esa respuesta fisiológica incluye un aumento de lo que llamamos catecolaminas, especialmente epinefrina, que seguramente conoces como adrenalina. ¿Qué hace la epinefrina? Pues aumenta la sudoración, aumenta la frecuencia cardíaca, provoca desajustes en la respiración, genera problemas gastrointestinales, produce tensión muscular, sequedad en la boca, etcétera, etcétera. Así que eso nos puede proteger en situaciones de peligro, pero estando en casa o en el trabajo,
en nuestra calma. Esta respuesta del miedo no nos está aportando absolutamente nada. Por eso es tan importante que sepamos gestionar la emoción de miedo, que entendamos por qué aparece y podamos manejarla de la mejor manera posible. Así que no vamos a obviar esa emoción de miedo, de hecho la vamos a utilizar, le vamos a dar una utilidad, porque las emociones están ahí para ser útiles. Lo primero que tenemos que tener en cuenta ante una percepción de amenaza o de peligro, la persona puede emitir una conducta de evitación. Esta evitación puede ser o activa o pasiva. La evitación activa sería esa que te lleva a emitir conductas dirigidas a alejarte de la situación o del peligro en sí. En cambio, la evitación pasiva es esa que nos lleva a pasar desapercibidos, a intentar no sufrir el daño mediante esa ausencia de la conducta de huida. Es decir, evitándolo, ¿no? Luego tenemos el afrontamiento, que esto va a ser clave a la hora de enfrentar todo este tema del coronavirus, de la crisis posterior y demás. El afrontamiento, de igual manera, puede ser activo o pasivo. En el afrontamiento activo, la persona va a utilizar todos sus recursos y todas sus capacidades para imponerse y gestionar la situación, con la creencia de que puede o de que es capaz de enfrentar efectivamente la situación, de que sus habilidades y su capacidad le van a permitir evitar esas consecuencias negativas de la situación. Ahora mismo, pues imagínate una persona que está enfrentando un problema de trabajo, pues se pondrá en marcha, empezará a crear el currículum de nuevo, empezará a buscar nuevos empleos, si su trabajo pues está en el aire o si su trabajo es un poco, o si le han echado o si es un poco incierto, ¿no? En cambio, también puede darse el caso del afrontamiento pasivo, donde una persona cree que no posee los recursos suficientes como para imponerse a la situación o como para resolverla, con lo cual su esfuerzo se dirige a protegerse, a evitar minimizar o paliar esos efectos negativos o ese daño que puede provocar la situación. En ese sentido, la persona no se dirige tanto a lo que puede hacer, no valora sus capacidades, no valora sus habilidades y por tanto pues esto tiene un efecto negativo en el resultado, en el logro que al final necesitamos conseguir. Así que lo primero que necesitamos es un afrontamiento activo, una sensación de capacidad, porque por muy poquita capacidad que tengamos o por mínima que sea, la vamos a conseguir explotar lo suficiente como para que nos dé el mejor resultado posible ante la situación difícil a la que nos estamos enfrentando. Eso con respecto al afrontamiento, que es un tema que me gustaría tratar en mayor profundidad en otro podcast, al igual que los sesgos cognitivos. Hay ciertos sesgos cognitivos que se están produciendo ahora porque, al igual que la parte fisiológica del miedo, tenemos la parte cognitiva. Y en esa parte cognitiva, en esos miedos, muchas veces seguimos esos patrones que ya se han estudiado una y otra vez, que son los sesgos cognitivos, esas distorsiones, ¿no? que muchas veces podemos tener y podemos dejarnos llevar por ellas. Entonces me gustaría introducirme más en ese tema de los sesgos cognitivos en otro podcast. Pero aquí nos vamos a centrar más bien en los miedos que a día de hoy se están produciendo. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que más miedo, más incertidumbre están generando? Pues bueno, vamos a ir viendo cada uno de esos miedos y a continuación vamos a intentar tornarlo en un desafío. Hace unos días te dejaba una publicación en Instagram sobre eso, de hecho, con algunos de estos miedos. Ahora vamos a entrar y a profundizar en ello, veremos algunos más de los que pueden ir apareciendo en toda esta situación y te los comentaré. Lo primero que nos podemos plantear es ese miedo que puede llegarnos. Nos va a costar mucho salir de esta situación. Pues efectivamente no es una situación fácil, no es una situación de la que vayamos a salir de golpe, pero sí es cierto que la humanidad ha salido de otras crisis y de otras etapas muy difíciles, porque bueno, la situación se puede alargar, puede provocar una crisis económica y social que nos afecte, pero vamos a enfrentarlo con ánimo y con confianza, y eso es clave a la hora de afrontar
de manera activa, como te decía previamente, esos miedos, porque vamos a movilizar todos nuestros recursos para conseguir llegar a un punto similar o mejor incluso, con esa resiliencia que también tenemos que tener de base, al que estábamos antes. Otro miedo que pueda aparecer, el típico miedo de me voy a contagiar y voy a contagiar a los míos. Pues bueno, ante este miedo lo que tendremos que hacer es tornarlo en un reto. En el reto de voy a seguir unas nuevas normas de higiene, voy a responsabilizarme, voy a ser consciente de cada vez que, por ejemplo, salga o cada vez que esté con otras personas o cada vez que tenga un contacto con alguien o vaya por la calle. Tenemos que ser conscientes ahora mismo de eso, tenemos que tenerlo en el foco atencional para evitar pues, un posible contagio antes, por supuesto, hasta que por lo menos esté la vacuna. Eso lo tenemos que tener claro. Otro miedo que pueda aparecer, quizá me quedé sin empleo. ¿Qué pasa cuando te planteas quizá me quedé sin empleo o cuando te has quedado ya sin empleo, efectivamente? Pues lo primero que tienes que tener en cuenta es ese afrontamiento activo que te va a llevar a movilizarte, a ponerte a hacer el currículum, a formarte de alguna manera, aunque sean cursos, aunque sea por tu cuenta, aunque sea algún trabajo que a ti te guste hacer, aunque sea algo que puedas tú crear, que puedas tú empezar a elaborar. Eso es muy importante. Sobre todo para la sensación de capacidad, que es la que también te va a orientar a movilizar todos tus recursos para que al final consigas un empleo, consigas realizar algo, ya sea un empleo por cuenta ajena o un empleo por cuenta propia, realizando algún proyecto que tú puedas tener en mente. Así que bueno, ponte a movilizar en la medida de lo posible todo lo que tú puedas hacer. Si tienes tiempo, ya tienes parte del problema solucionado. Así que intenta invertir ese tiempo en algo que te aporte, en algo que te oriente a conseguir ese empleo que a lo mejor has perdido o que puedes perder. Otro miedo que puede aparecer, pues la nueva normalidad va a ser extraña, va a ser difícil y quizá nunca vuelva a ser como antes. Pues bien, sabemos que van a cambiar algunas cosas, pero tornar ese miedo en reto pasa por aceptar también que esta nueva normalidad es algo que tenemos que asumir y que tenemos que afrontar. Y afrontarla de manera activa para adaptarnos, pues es cambiando algunas fórmulas o algunos convencionalismos sociales, sobre todo a la hora, por ejemplo, de saludarnos o a la hora de, por ejemplo, mantener el contacto con otras personas o estar cerca de otras personas. Bueno, vamos a mantener esa nueva normalidad. No tiene por qué ser difícil, no tiene por qué ser extraña cuando nos acostumbremos y sobre todo cuando aparezca esa vacuna que va a volver a traernos esa antigua normalidad, ¿no? Pues bueno, enfrentaremos la situación de otra manera, pero ahora mismo tenemos que aceptar y asumir que las circunstancias requieren que actuemos de este modo. Así que ese reto es aceptar y cambiar algunas cosas para que podamos enfrentar esta situación con la mayor seguridad, evitando ese contacto, evitando que haya una segunda ola, como muchos expertos están anunciando. Por tanto, tenemos que seguir esas recomendaciones. Otro miedo que puede aparecer, pues con los nuevos límites voy a perder mucho tiempo y oportunidades. Pues bueno, ese tiempo, como te decía antes, a la hora del trabajo, es tiempo que tú puedes invertir y ese tiempo que a lo mejor no puedes invertir, por ejemplo, el siguiente miedo que eran las vacaciones o los planes que vas a hacer en tal momento, pues puedes invertirlos en otra cosa. Por ejemplo, ese tiempo que ibas a dedicar a cierto plan, pues puedes dedicarlo a ti, puedes dedicarlo al autocuidado, a estar con tus seres queridos, a personas cercanas que a lo mejor o con las que a lo mejor sí que puedes mantener ese contacto, a pesar de que ahora estemos en esa desescalada y no sepamos cómo va a ser la situación dentro de un mes. Pues bueno, tenemos que tolerar, por un lado, esa incertidumbre y convertirlo en el reto de oye, con este tiempo, incluso con este dinero, pues voy a enfrentarlo de otra manera, voy a intentar aprovecharlo y voy a llegar a esa autorrealización, ¿no? Un poco en ese sentido, para tener ciertos planes que me aporten, que me estén haciendo sentir bien y que al final esté sacando algo de esta situación que, insisto, tenemos que aceptar que es complicada y es difícil. Por eso está generando unos miedos que están ahí. Y esos miedos los vamos a enfrentar, los vamos a afrontar de manera activa.
Otro miedo que puede aparecer a día de hoy es el miedo a una segunda oleada, el miedo a un aumento de los contagios, de nuevo, a un pico en esas gráficas que todos y todas hemos visto, y como consecuencia que vuelvan a aumentar el número de fallecidos a causa de la COVID-19, tristemente. O también el miedo a que haya que volver a confinarse con las consecuencias económicas que provocaría esa situación al intentar volver a parar el contagio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando intentamos tornar un miedo en un reto es la parte de racionalización. Como veremos después, y ya te adelanto, una de las claves para enfrentar esos retos o desafíos es evaluar la situación de manera objetiva, de manera racional. Así que hemos de tener en cuenta que las circunstancias de febrero y marzo y las de ahora son significativamente distintas. Ahora mantenemos una distancia social. Llevamos las mascarillas, tenemos en cuenta la higiene de manos más que antes y el hecho de evitar tocarnos la cara, que recordemos que las personas, según algunos estudios, nos tocamos la cara hasta 23 veces a la hora. O sea que es una cantidad a tener en cuenta. Así que bueno, esa es la primera parte, ser racionales con la situación que queremos tornar en reto. Pero ¿cuál sería el reto entonces? Pues bueno, el reto podría ser conseguir llevar a cabo e interiorizar todas esas medidas higiénicas, que en principio no forman parte de nuestro día a día. Y es un reto, lo es porque para muchas personas es complicado, otros no lo entienden. Hay personas a las que se les está haciendo más difícil, por eso es importante empatizar. Otro punto que veremos, además de en esas claves, empatizar con los demás y llevar a cabo conductas de ayuda. Con asertividad, por ejemplo, explicando a las personas que no estén cumpliendo las medidas cómo hay que cumplirlas, por el motivo que sea, que a veces pues esas medidas se saltan, o personas que consideran que ya no hay que tener tanto cuidado o que se normaliza esa sensación de seguridad, esos sesgos cognitivos que me gustaría tratar en otro podcast, que hablaremos de ellos. Así que bueno, empatizar es muy importante. Y explicar estos motivos a las personas que quizá no lo entiendan o no estén siguiendo las normas para efectivamente favorecer que las cumplan. Pues sí, eso puede ser un reto, de hecho. Así que ante cualquier miedo, trata de pensar en qué es lo que está en tu mano para afrontarlo. Y bueno, hasta aquí sobre los miedos actuales y los retos o desafíos en los que los podemos convertir. Como es evidente, el proceso de cambio y el trabajo cognitivo que se hace en consulta con el paciente, con sus miedos idiosincráticos, no puede ser sustituido por este podcast. Es una obviedad, pero a veces algunas personas me escriben matizando algunos aspectos. Claro, esto no se puede aplicar a todos los casos, no se puede generalizar. Para eso es importante acudir a terapia, pedir cita y empezar a trabajarlo de manera profesional. Ahora lo que vamos a ver serán esas 10 claves que te comentaba al principio para afrontar nuevos retos, y ya te adelanto que nos sirven ahora, pero pueden ser empleadas en cualquier reto o desafío que te plantees. En unos días desde que publique este podcast, también lo tendrás en mi Instagram, en formato infografía, donde te dejaré algunas de estas claves, también para que lo puedas tener en ese formato visual. La primera de ellas, evalúa el reto de manera racional. Es importante que lo hagas desde la calma, desde la tranquilidad, para que seas lo más objetivo u objetiva posible. Así que plantéate el reto de esa forma, de manera racional. No te dejes llevar por las emociones, de primeras. Intenta tranquilizarte, intenta valorarlo, intenta reflexionar sobre ello y a partir de ahí evalúalo. Piensa en qué necesitas, piensa cómo lo podrías enfrentar. Hazte ese plan mental. El segundo punto, la segunda clave de cómo poder afrontar nuevos retos es reconoce tu propia valía. Focalizar en lo que sí tienes y lo que se te da bien a veces puede ser complicado. Deja de poner el foco atencional en todo aquello de lo que careces. Muchas veces nos reconocemos una fortaleza o un área sobre la que somos bastante capaces y de alguna manera decimos, pero siempre intentando buscar esa parte en la que no nos reconocemos o sacamos un punto débil o sacamos una capacidad. Oye, permítete por una semana no sacar esos peros. Haz la prueba. Sobre todo cuando hay autoestima baja se puede producir esa situación. Pues permítete no decirte ese pero. Permítete reconocerte tu valía y cerrar ahí ese grifo que te va a llevar a sacar un punto débil o a sacar una debilidad, valga la redundancia.
Así que reconoce tu propia valía. El tercero de estos puntos, evita las comparaciones. Las comparaciones son subjetivas y parciales, siempre lo digo. Comparamos el total de nuestros éxitos y fracasos con un pequeño porcentaje de éxitos del resto de personas. Entonces, claro, no vamos a ser objetivos. Comparas el éxito de otros con todo tu proceso, éxitos y fracaso. Compararse con los demás pues es un foco de frustración, porque al final lo que estamos haciendo es perjudicar nuestra autoestima con el éxito de otros. Y también con el fracaso, ni para bien ni para mal las comparaciones son beneficiosas. Así que evítalas, intenta salir de ellas. Cuarto punto, sé paciente contigo y con el proceso. Un exceso de autoexigencia, tanto hacia ti como hacia los resultados, pues puede perjudicar que el propio desempeño o resultado sea todo lo satisfactorio que a ti te gustaría. Así que tenlo en cuenta, ten paciencia. Permítete esos ritmos, no te midas con el resto, como te decía con las comparaciones, ¿de acuerdo? Siguiente punto, utiliza tus recursos y tus fortalezas, esas fortalezas que te mencionaba anteriormente. Ante retos y desafíos es necesario tenerlas claras. ¿Cuáles son nuestras fortalezas personales? Y por supuesto nuestros recursos, aceptando aquellos límites que tengamos, porque son límites naturales que todos tenemos en nuestras capacidades, pero poniéndolas en marcha, con ese afrontamiento activo, utilizándolo y dándole caña a esas capacidades que están ahí, seguro. Así que reconócetelas. La sexta de estas claves es evita el diálogo interno catastrófico, evita esa ansiedad anticipatoria, porque eso lo que te va a llevar más que nada es a un afrontamiento pasivo, como te he mencionado con anterioridad. Así que evita decirte no puedo, no soy capaz, no me veo con las capacidades que se necesitan para esto, con los recursos que se necesitan. Evítalo siempre desde la objetividad, es decir, plantéate si eres capaz de enfrentarlo, ¿no? Desde un punto de vista objetivo, y a partir de ahí empieza también un poco ese proceso de creer en ti, de confiar en ti. Pon ese foco en lo que sí puedes hacer o lo que sí puedes afrontar, ¿de acuerdo? Pero ese diálogo interno de no puedo, no vas a ser capaz, no te está haciendo ningún favor en esta situación, ¿eh? Así que vamos a intentar evitarlo. La séptima de estas claves es dedica tiempo a la toma de decisiones. Piensa que cada día estamos tomando decisiones constantemente, desde que te levantas y decides coger el móvil en lugar de ir directamente a la ducha, a lo que comes, o todas esas decisiones al final son asuntos claves, sobre todo cuando tenemos que enfrentar ciertas situaciones difíciles o cuando tenemos que afrontar nuevos retos. Así que sé consciente de cuáles de esas decisiones te están ayudando a afrontar ese reto de manera activa y cuáles te están haciendo un flaco favor. Sé consciente. La octava de estas claves sería valentía, empatía y gestión emocional. Tener una correcta gestión emocional te va a ayudar a validar lo que sientes, además de naturalizar los momentos difíciles, porque los va a haber. Por eso necesitas esa valentía. Por eso necesitas también esa empatía de saber cómo se sienten los demás con respecto a todo este proceso, porque ahora mismo nos enfrentamos a un reto, diría, de toda la humanidad, ¿no? Así que por eso el esfuerzo, la valentía, el poner esa empatía también sobre uno mismo y ser capaces de emitir esas conductas de ayuda y prosociales son claves también para poder afrontarlo de la mejor manera. Novena clave, tolera las dificultades y contratiempos. Por supuesto, en todo desafío va a haber momentos en los que te va a ser muy complicado seguir. Acepta que es algo inherente al proceso y no te eches atrás ante las dificultades. Estas claves te las estoy dando un poquito orientadas al tema del coronavirus, pero sirven para cualquier reto que tú te plantees en la vida. Así que tolera esas dificultades y contratiempos que pueden aparecer en cada una de esas, en cada uno de esos retos que tú vas a enfrentar en tu vida, ¿de acuerdo? Y la décima y última es sé constante y aprende de los errores. Los errores forman parte del proceso. Asúmelo, acéptalo. Cuanto antes lo aceptes, mejor los vas a llevar. Y de los errores se aprende. Ensayo y error. Toda la vida aprendemos y aprenderemos de esa manera. Así que bueno, la constancia es fundamental a la hora de poder adaptarnos a nuevos retos también y desafíos. Pero bueno, haciendo ese balance de errores también seremos capaces de
de ver qué tenemos que cambiar o qué podríamos cambiar. Habrá que parar, habrá que analizar y a veces pues tendremos que hacer esos cambios para poder seguir avanzando. Así que bueno, esos son los 10 puntos clave de cómo poder afrontar nuevos retos. Como te digo, te dejaré una infografía también en Instagram para que la tengas en texto. Hay mucha gente que las prefiere tener en texto porque llega más, es más visual, así que bueno, también las creo de esta manera y así puedo llegar a más personas. Y para más información ya sabes que tienes mis redes sociales, Juan Luis Ibáñez Psicólogo, también en mi página web, también en el email para consultas, para pedir cita. Seguimos trabajando 100% online, el tema de las sesiones presenciales, una vez llegue la nueva normalidad. Vamos a ver cómo se va generando esta nueva situación y cómo la vamos afrontando. Así que bueno, cualquier duda, cualquier consulta o cualquier tema que te gustaría que tocase en estos podcasts o en las infografías, me lo puedes dejar en mis redes sociales y también a través de mi página web, juanluisibanez.es. Así que hasta pronto.